Montenegro es un Estado independiente per se, miembro pleno de la OTAN, candidato oficial de la Unión Europea, a grandes rasgos 620.000 habitantes, 22.800 kilómetros cuadrados, perdón, 13.800 kilómetros cuadrados, para configurar su tamaño con relación a Argentina, aún menor en superficie que la provincia más pequeña de Argentina, Tucumán. Sin embargo, con un muy alto índice de desarrollo humano, que uno lo puede comprobar visitando Montenegro, cosa que hice yo mismo con mi señora en el mes de mayo pasado. Querría señalar también, y eso lo desarrollará el embajador y supongo, por supuesto, nuestro expositor, la presencia de montenegrinos y descendientes de montenegrinos en la Argentina. Me llamó la atención un dato, que los primeros que arribaron se habrían asentado en el área que hoy se conoce como Dock Sud, inmediato traspasando el riachuelo. El puerto daba la razón de ese primer asentamiento, su arribo al puerto, como nos ha pasado a todos aquellos que en la Argentina descendemos, como decimos comúnmente, de los barcos. Nuestro expositor, su juventud se refleja en su aspecto, creo que va a cumplir 30 años, 30 years in October. One less, yeah. One less. All right. O sea que bien joven. Rajan Martinović nació en la ciudad de Cetinje, Montenegro, estudió en la Universidad Nacional de Montenegro, doctorado en la misma en temas históricos, algo que a los argentinos es reconocible. Ha actuado en política estudiantil en la universidad, fue presidente del grupo de estudiantes y miembro del Senado de la universidad. Aparte de sus estudios sobre la historia de Montenegro, particularmente la historia militar de su país, historia militar bien conocida, de gran, largo desarrollo, y un poco dado el interés y la historia por lo que han sido los Balcanes, como bien sabemos. Tiene un hobby que es la recopilación de fotos antiguas. And I'm close to you because I do the same. No. Hago lo mismo, pero en cuanto a fotografías antiguas de Buenos Aires. So I find some Montenegrin photographs in Buenos Aires, would like to exchange about Buenos Aires coming from your country. I'm looking for it. Ahora le paso la palabra al señor embajador de Montenegro. Muchas gracias. Bueno, saludo a todos los amigos y todas las autoridades presentes. Bueno, es un momento muy lindo y es una ocasión muy linda para decir algo sobre que no está conocido sobre la historia de Montenegro, y no solo sobre la historia de Montenegro, porque el doctor Martinović va a hablar también un poco en el contexto regional de la zona donde somos nosotros. Europa es un continente con una vasta historia, especialmente en los Balcanes, y posee mucha historia escrita y preservada en la memoria colectiva, por lo cual es de especial importancia, y esto es positivo, y yo particularmente apoyo la tendencia de no olvidar el pasado, ya que de una u otra manera ha influido en la presente para que sea mejor o peor. En la historia de Europa recordamos una extensa serie de proyectos estatales que, si bien desde la perspectiva actual nos parecen de corta duración, pero que, por ejemplo, duraron más tiempo que muchos de los países
formaron en el Nuevo Mundo, como ser Montenegro, que no obstante siempre se mantuvo fiel a sus ideales y principios. La historia de Montenegro, a través de cuyo territorio pasaba parte de la frontera con la cual el Imperio Romano se dividía en dos partes, la famosa línea divisora Limes, también se divide en dos partes en algún sentido. Su historia es realmente muy rica. En cierta ocasión, en este mismo lugar, el doctor Alejandro Frigerio, como muchos con mucho conocimiento sobre la historia y las luchas de Montenegro, comparó el desempeño del ejército montenegrino numéricamente menos en grandes batallas contra el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, con las batallas de los grandes pueblos. A todos aquellos que estén interesados en estos temas, les aconsejo contactarlo y leer su fascinante análisis comparativo, que Cari posee en este análisis. Si bien nuestra historia está repleta de particularidades, solo citaré algunos detalles importantes, como ser la invasión del país de parte del Imperio Otomano en el siglo XV y como consecuencia de la misma en el 1499 dejan de existir las dinastías montenegrinas, que eran 3 hasta este momento. Desde el año 1016 hasta el año 1499 gobernaron nuestro país esas 3 dinastías, Vojislavić, Balšić y Mrnjić. Luego vino el periodo de la democracia. El pueblo elegía a los obispos príncipes y ellos gobernaban. Eso es una cosa que de verdad es única en la historia, me parece. Esta es una experiencia interesante y creo que es única en el mundo. La Iglesia no elegía a los obispos, sino el pueblo. Este sistema prácticamente eligió hasta el 1697, el año en el cual asumió el poder el príncipe obispo Danilo Petrović, con el cual se inicia la primera dinastía secular religiosa al mismo tiempo en Europa. La línea sucesoria era de tío a sobrinos y se mantuvo hasta el año 1854, fecha en la cual el último miembro de la dinastía de los obispos príncipes, Danilo I Petrović Njegoš, decide de no ser monje, sino continuar como príncipe laico. A partir de ese momento, Montenegro vuelve a ser un principado y después reino, y desaparece nuevamente en 1918 con la creación del primer estado conjunto de los eslavos del sur. A veces, cuando hablamos de Montenegro, no se tiene la impresión de que es un país algo más de 600.000 habitantes, un país, justo como dijo el embajador, un país que en el transcurso del siglo pasado perdió 20 o 30% de su población durante las guerras mundiales y regionales. De facto, es un país con una superficie de un poco menos de 14.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de la provincia de Tucumán, en Argentina. Montenegro, por su tamaño, es un país que puede tener un número reducido de representaciones diplomáticas. Se eligió Argentina en el subcontinente sudamericano por razones históricas y relaciones muy profundas con el Estado argentino, que comenzaron con el capitán Miguel Vukasović hace 110 años. Argentina es el primer estado en las Américas con el cual Montenegro estableció relaciones diplomáticas en todas las Américas en el año 1908. Hay una larga tradición de excelentes relaciones entre ambos países. Ese mismo año Montenegro abrió un primer consulado honorario en el país, a cargo del capitán Vukasović, uno de los descendientes está acá con nosotros. Posteriormente, en 1916-17, se abrió un nuevo consulado en Buenos Aires, en la avenida Córdoba, solar, en el cual colocamos una placa evocativa que funcionó. Este consulado funcionó hasta los finales de 1921, cuando Argentina reconoció un nuevo reino de serbios, croatas y eslovenos. Y al final, a esto se debe sumar la gran migración de ciudadanos montenegrinos a la Argentina por razones económicas y una percepción muy positiva del país para el ciudadano promedio montenegrino. Hay un refrán en Montenegro que dice: de la Argentina siempre venían paquetes. Es una frase muy usada aún hoy
en nuestro país. Todo este conjunto de hechos nos motivó a empezar con la primera embajada en esta parte del mundo, en Argentina, que el retiro es la única que tenemos en el continente por ahora. Estimaciones oficiales afirman que más de 60.000 argentinos tienen raíces montenegrinas por lado materno o paterno, o sea, más del 10% de la población del país nuestro. Y con esto termino. Tras esta breve introducción, dejo la palabra a Srđan Martinović, un gran e importante joven historiador de Montenegro, una persona que, al igual que todos los Martinović en la República Argentina de origen montenegrino, proviene de una de las familias aristocráticas más prestigiosas de nuestro país antes del año 1918, cuando muchos de ellos, incluso aquí entre nosotros, se encuentran parientes. Algunos de sus descendientes no deseaban que su país, Montenegro, formase parte de ningún otro país en el cual no fueron reconocidos todos sus derechos. Sus antepasados prefirieron en el exilio y perder todo, pero permanecer fieles al verdadero Montenegro. Dejo la palabra.